Muy buenas, bienvenidos a este nuevo videoanálisis en el canal Master Wayne. En esta ocasión vamos a meternos con una película de Martin Scorsese que es uno de los nuestros, o Goodfellas en versión original, que la dirigió en 1990. Y para hablar de esta película, debuta en el canal Master Wayne el amigo Federico. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Federico, por si alguien no le conoce, es un gran cinéfilo. Es muy experto en cine de Steven Spielberg. Pero le gusta mucho tipo de cine, ¿verdad? Sí, sí, yo soy, como digo, siempre soy cinéfilo y cinéfago, porque como de todo. O sea, que cualquier cosa, sí me gusta todo. Hombre, no todas las películas, pero todo tipo de cine, sí. Sí, sí. Muchos tipos de películas diferentes, ¿no? Eso es. Pues vamos a hablar ahora un poco al principio sin spoilers porque es posible que algunos de los suscriptores del canal no hayan visto esta película si son muy jóvenes o lo que sea. Así que vamos a hablar un poco sin hablar de escenas concretas Vale. para recomendar a la gente que no la haya visto que la vea y para que luego pueda seguir con el vídeo. Entonces, vamos a hablar de esta película y en general un poco del cine de Scorsese en cuanto a que Scorsese tiene películas muy diferentes, pero hay como varias líneas. Tiene una línea de películas con un estilo en las que estaría, por ejemplo, Casino, y estaría la última sería la del Lobo de Wall Street, ¿verdad? Que Mm. son películas. Infiltrados también, quizás, ¿no? Sí, infiltrados, pero sí, puede ser. Pero yo sobre todo me refiero al estilo casi documental de voz en off, ¿no? Mm. Que es como un hilo conductor que va narrando la película. ¿Qué te parece a ti, Federico, Sí. este tipo de películas que hace Scorsese y en general qué opinión tienes de este director? Bueno, a mí Scorsese me fascina, me encanta. Me parece un director con una grandísima personalidad. Yo creo que hay un tipo de director que podría ser, por ejemplo, Billy Wilder, en los que son grandes directores, pero el estilo es invisible. Digamos que el director lo que pretende es que el espectador no note que hay alguien detrás de la cámara, sino que simplemente se meta en la narración le lleve, no note los cambios de plano, se mueva solo la cámara justo cuando se mueve un personaje para que... y hay otro tipo de director, que sería Scorsese, en los que es todo lo contrario, es un tipo de director que le grita al espectador en la cara, que estoy aquí, ¿sabes? Es decir, que eh, ves claramente las elecciones de planos, de movimientos de cámaras, son muy enfáticos, es un estilo muy enfático. Y yo creo que ambos acercamientos son válidos. Yo veo mucho dogmatismo, por ejemplo, en la crítica cinematográfica. A veces pues, hay gente que dice que el cine debe de ser y te dicen que sí, que el director no se note tal. Y hay otros que te dicen que no, que los dos acercamientos pueden dar grandísimas películas y los dos acercamientos pueden dar desastres. Entonces, yo creo que todo es válido, ¿no? Y refleja mucho también la personalidad de cada director. Otro director de esta línea sería Tarantino, por ejemplo. Y es curioso porque si tú ves hablar a Scorsese y Tarantino, los dos son tipos que tienen como una especie de diarrea verbal, ¿no? Que no dejan de hablar, que hablan muy rápido, que gesticulan mucho, que tacos, no sé. Es decir, tú ves las películas, o sea, yo que volví a ver ayer uno de los nuestros, y yo decía, esta película está rodada como él habla. O sea, tú ves una entrevista con Scorsese y el estilo visual de la película parece que refleja su forma de hablar, ¿no? Haciendo énfasis en las cosas y hablando muy rápido y moviéndose mucho y gesticulando. Eso es el estilo de Scorsese para mí. Y bueno, hay veces que no, hay veces que intenta, por ejemplo, no sé si la última, creo que es la última que ha estrenado, sí, eh, la de los sacerdotes en Japón, Así, ¿cómo era? Silencio, ¿no? Silencio, silencio. En Silencio, por ejemplo, él intenta contenerse mucho, va mucho con la historia que está contando y curiosamente también le sale bien, ¿no? Porque, bueno, él tiene también, él es un tipo también contradictorio, ¿no? Él
tiene también una vena espiritual, él fue criado como católico, ha sido siempre un católico, bueno, pues con un cierto conflicto, porque parece como que él sí tiene creencias, pero tiene otras tendencias al exceso. Él ha estado en el mundo de las drogas y, bueno, pues tiene ciertos conflictos interiores que también salen a la luz, ¿no? En estas películas que hace, ¿no? Y, bueno, me parece uno de los grandísimos directores del siglo XX y aunque es verdad que, bueno, pues sí, ha hecho también su dosis de malas películas, ¿por qué no? Porque todo, pero yo creo que con el puñado de obras maestras que tiene ya se ha ganado su sitio en la historia del cine, por supuesto. Sí, sí, absolutamente. Estoy muy de acuerdo con esto que dices de que este estilo es parte de la personalidad del propio director. Mm, Sí, pero también tiene porque él es muy religioso, como tú has dicho, ujú, y tiene este tipo de películas que sería Silencio, o por ejemplo esta de Kundun, por ejemplo, ujú. que sería como otra línea. Por eso digo que tiene como varias Sí, líneas. O por ejemplo, Taxi Driver tiene mucho que ver con una que hizo con Nicolas Cage. eh, así al límite. Al límite esta, ¿verdad? Parece que tenga como varias ramas que se van sucediendo. Ujú, Pero me parece muy interesante esto que has dicho de que los personajes en esta película hablan como habla el director, ujú, porque también hay mucho de la propia vida del director en los ambientes que refleja esta película, ¿no? Porque él también es italoamericano y él en muchas entrevistas ha reconocido cómo él también aunque él no se metió en el mundo de la mafia, pero sí que recuerda cómo de niño veían a estos a esta gente mayor ujú. del barrio en Nueva York que tenían que les admiraban, ¿no? Que tiene mucho que ver con lo que le pasa al personaje de Henry Hill, interpretado por Ray Liotta en esta película. Así es, él ha dicho que él habla de lo que conoce, que él se crió en ese ambiente, que no llegó a hacerse nunca mafioso, pero que lo tenía alrededor, ¿no? Y que conocían a esta gente, tanto él como Joe Pesci, como Sí, Harvey Keitel, actores que trabajan con él, ¿no? sí. De hecho, no sé si has visto Jersey Boys, la película de Clint Eastwood, sobre el grupo Four Seasons, que Ajá. también procede del ambiente este italoamericano, pues en esa película aparece Joe Pesci, no el actor, sino aparece Joe Pesci como un personaje. Porque en ese mundo italoamericano en que se surgió este grupo, que también tuvo sus más y sus menos con ciertos elementos mafiosos, pues entre su grupo, ¿no?, de gente que se movía alrededor de ellos estaba Joe Pesci y aparece como personaje. Incluso hay un guiño a Goodfellas, ¿no?, a uno de los nuestros, porque hay un momento en que un personaje dice que no sé qué, que es divertido y dices funny, y dice el personaje Joe Pesci, funny how, como en la famosa escena, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es increíble cómo uno de los nuestros se ha convertido ya en una especie de clásico popular, ¿no? Y esto es solo un ejemplo, es decir, hay ciertas escenas de todos momentos que ya están. Me acuerdo también, no sé si has visto la serie de Los Soprano, que Sí, claro. bebe mucho de uno de los nuestros, tiene un montón Iba de comentando. actores, Sí, sí. está Lorraine Bracco, están otros actores, Sí. y hay un momento que me pareció de los mejores chistes de toda la serie, dentro de que la serie no es cómica, que la serie es un drama criminal y tal. Pero hay un momento en el que uno de los personajes, que es un mafioso, va a un bar y le dicen, mira, está pasando Scorsese por ahí. Y dice, Marty, me encantó Kundun. Es Un verdad. mafioso, ¿sabes? Diciéndole a Scorsese y de todas las que ha hecho Scorsese de Gastronomía, la que le gusta es Kundun, ¿no? Eso me pareció un chiste buenísimo. Que precisamente me parece que era Michael Imperioli, que es el Ujú. que hace, que sale en Los Soprano, que hace de Christopher. Sí, el sobrino de Tony Soprano. Eso es. Que aquí el personaje hace el personaje de araña, Spider. Spider, este que le sirve Ujú. y Sí.
que pasa lo Pasa que lo que pasa. pasaría. Pues sí, digamos que esta película, vamos a entrar en materia, pero antes, eso, a quien no la he visto, recomendamos 100%, es una película que te engancha, pero te coge de la pechera y no te suelta hasta el final. O sea, es prácticamente imposible que esta película no te enganche y sobre todo si te gustan las películas de gángsters o de violencia de la mafia, esta es una visión obligatoria. Yo no solo la recomiendo, es que yo igual hay quien puede pensar que es exagerado, pero a mí me parece una de las grandes películas de la historia del cine. No sé si te diría de un grupo de 20, de un grupo de 15, de un grupo, pero de las grandes películas de la historia del cine. Y de hecho, es mi película favorita de Scorsese, que Wow, para sí. mí, sí, fíjate que tiene ahí un grupo de obras maestras que está Taxi Driver, está Toro Salvaje, pero a mí la que me parece más redonda, y yo creo que es porque conecta mucho con lo que él conoce, y entonces yo veo mucho de Scorsese, yo veo que la siente muy cercana y todo eso hace que sea la que más me guste, sabiendo que normalmente las opiniones van más por Taxi Driver o Toro Salvaje, ¿no? Que son las otras dos grandes obras maestras suyas, ¿no? Pero yo prefiero uno de los nuestros. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de la película y de cómo te cuenta la historia de este Henry Hill y cómo desde el principio, ¿no? Cuando lo vemos de jovencito, vemos cómo está viviendo en ese barrio y como ya hemos dicho, cómo siente esa fascinación por los gángsters del barrio y sobre todo me gusta mucho porque esta película es muy descriptiva de detalles, ¿no? De cómo es esa vida y me parece que está genial cómo desde el principio bueno, con ese inicio que es ese episodio tan violento de cómo rematan a uno que tiene en el maletero y esa frase de desde que tengo uso de razón o así, tenía claro que quería ser un gángster, ¿no? Y cómo. Y me hace mucha gracia también cómo desde el principio te van metiendo estos detalles de cómo es esa vida, en cuanto a que, por ejemplo, es una vida de gente muy familiar, es como una familia, prácticamente, pero cómo la violencia está a flor de piel y en cualquier momento puede surgir, aunque haya risas o aunque haya que parece que haya buen ambiente, ¿no? Hay un momento que está viendo él por la ventana cómo se bajan del coche unos mafiosos que entran en el restaurante de Paul Sorvino, el personaje de Paul Sorvino, y cómo le coge uno por detrás en plan de broma, sabes que es una broma, ¿no? Pero ya parece, o sea, si fuera una escena más adelante en la película, parecería que puede ser como un asesinato, ¿no? Sí, Porque sí, sí. es muy, muy común en la película esto de que te llaman para lo que sea y sabes que no vas a volver, ¿verdad? No, Te- sí, yo creo que has dicho una palabra que yo creo que define muy bien, que sería descriptiva. Yo creo que es curioso porque mm, no hay, digamos, uno de los nuestros no tiene una historia que sea una trama que se va desarrollando, una historia con un principio que conecta. No, claro, es muy episódica, es eso muy es. de situaciones, situación, situación, situación. Y luego las situaciones, digamos, van acumulándose, ¿no? Y va resultando en el desarrollo del estatus de los personajes, de cómo están en cada momento, ¿no? Y hay una evolución, por supuesto, en la situación de los personajes, pero no es, como digo, una trama de, yo qué sé, hay que buscar tal cosa, es un plan que hay que desarrollar, no, son todo pequeñas situaciones que va desarrollando. Entonces, eso lo que hace es que sea más descriptiva, ¿no? Que es más, es el interés de ver cómo vivía esta gente, ¿no? Qué tipo de vida llevaban. Y, y en ese sentido me parece que Scorsese rueda también con esa intención, ¿no? Como hay mucha atención a los detalles. Es una película, si te das cuenta, en la que hay muchos planos de detalle, ¿no? Sí, Por ejemplo,
cuando alguien le mete un billete en el bolsillo a alguien, muchas veces Scorsese te hace un plano detalle, porque eso a lo mejor en un plano general pues es un gesto más, pero como plano detalle te está diciendo, esto tiene un significado, esta gente se aseguraban de que tenían siempre gente alrededor que dependían de ellos, que recibían dinero, que les hacían favores. Eh, o pequeñas cosas que para ellos son habituales, pero que para nosotros no, como por ejemplo, muchas veces también hay planos detalles de las pistolas, ¿no? Sí, Que para ellos es un elemento común, pero para nosotros, ¿no? Y para cualquier personaje normal, no. De hecho, hay un momento que es bueno, no sé, no creo que esto no es spoiler, pero bueno, hay un momento en el que no, pero ya, eh, ya podemos hablar, ¿eh? De sí, spoilers. ya Sí, es, vale, vale. sí, sí, hemos Bueno, entrado en pues zona, lo avisamos a quien esté viendo, fenomenal. ya entramos en, podemos hablar de escenas concretas sobre. Fenomenal. Pues mira, te iba a decir, hay un momento en el que Henry Hill, cuando todavía son novios Henry y Karen, le da a Karen un revólver para que lo oculte. Y entonces Scorsese hace un plano detalle del revólver en la mano de Karen, además está todavía manchado de sangre y tal. Y yo creo que hasta mete un pequeño ralentizado y pasa un primer plano de Karen. Y claro, ese plano detalle lo que hace es darle excepcionalidad a ese objeto, que para los mafiosos es algo habitual, pero para un personaje externo como es el de Karen, es algo excepcional. Entonces, ese plano de detalle le da esa excepcionalidad, lo subraya y vemos cómo además es un momento cumbre para Karen porque es el momento en el que ella decide que se va a quedar con él. De hecho, el monólogo, la voz en off de ella viene a decir algo así como cualquiera otra de mis amigas, si un tío le da un revólver para que lo esconda, pues sale corriendo y no lo vuelve a ver. Dice, a mí en cambio me excitó. Y entonces, justo después corta por montaje a la escena de la boda, ¿no? Que además empieza también con el plano detalle de la copa esta que, la tradición esta judía de la copa que meten una servilleta y pisan y tal, no sé qué. Entonces, esta abundancia de planos detalles yo creo que ayuda mucho a, todo este aspecto descriptivo que tú decías que tiene la película, ¿no? Los anillos que tienen, los zapatos, hay muchas veces que hace planos de la ropa o la cámara sube desde los zapatos hacia arriba, ¿no? Cómo visten, cómo... todo eso está muy bien, la película es muy de observación, ¿no? Y menos de, curiosamente, de narración como... Yo creo que hay una estructura muy curiosa porque eh, casi todas las películas tienen la estructura clásica de 3 actos, ¿no? Esto supongo que los oyentes tendrán más o menos una idea, ¿no? Como hay un primer acto siempre hasta un primer punto de giro en que el protagonista se ve lanzado hacia la aventura o hacia lo que tenga que hacer. Luego el segundo acto suele ser más largo y ya el tercer acto es cuando se va a resolver todo, ¿no? Y esa es la estructura en el 90 y tantos % del cine. Y hay muy pocos directores, muy pocos guionistas que se atrevan con estructuras distintas, ¿no? Ujú. Uno de ellos es Kubrick, ¿no? Y hay películas de Kubrick que tienen 2 actos, como puede ser La chaqueta La chaqueta metálica. metálica, o 4, como puede ser 2001. Esta película tiene 4 actos. Esta película tiene, además, cada acto es una década. En el primer acto son los años 50. Además, cada acto viene marcado por la fecha, te pone Sí, la sí, fecha, el ¿no? cartel con la fecha y la. Sí, sí. Entonces, el primero es el 55, que es la infancia de este personaje y cómo descubre ese mundo, cómo descubre que él quiere ser mafioso y cómo se mete en ese mundo, hasta que pues lo encierran en la cárcel y ya cuando salen, los otros, precisamente por no chivarse, los otros lo acogen, ¿no? El segundo acto sería los años 60, creo que pone 63, ¿no? Que es ya con el personaje adulto, pero joven, y es un acto en el que vemos, digamos, el momento cumbre, el momento más glorioso de él como gángster, ¿no? Cuando todo sale bien, cuando conoce a esta chica, cuando se casa con ella, cuando él va ascendiendo en ese mundo, ¿no? Y además, esta primera mitad de la película visualmente pues es más luminosa, los colores son más pastel, también tiene que ver con los años 50 y 60, ¿no? La música es más alegre y el tercer acto es los años 70
que empieza justo cuando el mafioso este al que matan, ¿no? Entra en el bar, es decir, eso es lo que determina lo que les va a pasar. Claro. Entonces, es un poco la caída. El tercer acto consiste en la caída, en desgracia de todos estos personajes, ¿no? Como Joe Pesci, a partir de que mata a este, pues a él le matan, cómo empieza la desconfianza entre ellos, todo el asunto de la Lufthansa, no sé qué. También cómo empiezan con el tema de la droga, ¿no? La droga también asoma por ahí. Y ya el último acto, el cuarto acto, que es los 80, que es cuando el personaje ya está en un proceso de autodestrucción total, cuando está consumido por la droga, se ha metido de lleno en ese mundo del tráfico de drogas y se acaba viendo que le van a matar a él y no tiene más remedio que hacer lo que nunca habría querido hacer, que es como le da una estructura circular. Empieza la película con lo que le dice Robert De Niro, ¿no? Dice, solo tienes que acordarte de dos cosas, nunca te chives de tus amigos y mantén la boca cerrada. Bueno, pues acaba la película con él Pillando el delatándolos en el tribunal, hablando como por los codos, ¿no? Y justo en ese momento es cuando por primera vez, hasta ahora hemos estado oyendo la voz en off, pero por primera vez él como personaje se dirige a la cámara y empieza a hablar a la cámara, que es muy curioso, ¿no? Está ahí en el juicio y sale y se pone a hablar a la cámara mirando a cámara. Porque yo creo que lo que te quiere decir Scorsese es que ahí ya la historia del personaje se ha acabado. Sí, Ya ahí el que claro. está hablando es el Henry Hill actual, el que vive escondido, ¿no? Que él mismo dice que pues es un mierda, es un pardillo, es un pringado, ¿no? Sí, Y porque entonces, ya... Sí, 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 no, no. pues eso, que es una estructura muy original, que yo creo que se presta a esto precisamente porque no hay una trama, porque cuando tienes una trama en la que hay que buscar algo, no sé qué, lo típico de cualquier película, pues la estructura de tres actos es más útil, ¿no? Pero esta, que es más descriptiva, pues se presta a esto, ¿no? Y lo que decías de la primera escena, yo siempre pensé, digo, estoy convencido de que en montaje se dieron cuenta de que a lo mejor el comienzo de la película con el de niño no enganchaba tanto y a Sí. lo mejor cogieron esto en montaje y lo adelantaron, ¿no? El momento este de lo del mafioso, pero estuve viendo un poco los extras de la película y decía Nicolas Pileggi, el guionista que lo escribió junto con Scorsese, Ujú. que no, que se le ocurrió a Scorsese, que Scorsese pensó que de esta manera se enganchaba al espectador. Además, dice, cuando lo ves al principio de la película, no sabes lo que ha pasado antes, no sabes lo del restaurante y tal. Tú solo ves a unos tíos conduciendo y de repente oyen un ruido en el maletero, ¿no? Entonces, es muy intrigante, te engancha y de repente ves la brutalidad de cómo lo mata, de cómo lo remata y ya de repente estás dentro, ¿no? Y justo el congelado, ¿no? Y la voz esa de siempre quise ser un gángster. Y ya estás dentro de la película. Eso es. Y además decía Scorsese, según Nicolas Pileggi, que quería resaltar también ese momento porque ese es el momento en el que todo se tuerce para ellos. Que es el matar Claro. a este tipo, es el momento en el que todo se tuerce. Claro, está muy bien esto que dices de la estructura, sí, es verdad. Ujú. Y además, es verdad que no todas las películas, es decir, hay pocas películas que esto lo rompan. Se me Ujú. está ocurriendo ahora, por ejemplo, Tarantino también hace esto, ¿no? ¿Verdad? Sí, en Se me alguna película lo haces, sí, se me sí. está ocurriendo Malditos Bastardos, por ejemplo, Mm, que tiene como una estructura también un poco atípica, ¿no? Pero aquí, con lo que el principio, lo del principio que comentabas, también me llama la atención cómo, porque esto que te voy a decir yo me parece que sí que está resuelto en montaje. No tengo el dato, pero me da esa ujú, sensación. Y es cuando hay un momento en la película en la que la voz de Henry Hill te dice quién era este que han ujú. matado. Sí. Y es un momento en el cual se repiten como a cámara lenta o con congelados y tal, la misma escena, ¿no? Ujú, sí. Entonces, a mí siempre me ha dado esa sensación como de que ese dato no le quedaba bastante claro al espectador de que este Ujú, era un tío importante, que era de la familia y por tanto que cargárselo podía suponer problemas. ujú, Y está la voz, ¿sabes? Me parece como si estuviera metida la voz y con imágenes de lo que había rodado, que era de esa escena,
pero otra vez montadas de otra manera Ujú. para, para que quedara claro, ¿no? Porque si no fuera por ese momento, claro, se encuentran con él en el bar, sí que te dicen que ha salido de la cárcel, pero no te queda claro que este era un tío importante, ¿no? Es posible, es que además hay que hablar de un nombre muy importante en esta película y en el cine Scorsese, que es Thelma Schumacher, que es la montadora habitual de él. Y es una persona muy importante en el cine de Scorsese. Es un nombre mítico en el montaje de Hollywood. Montó Tiburón, ha montado varias películas importantes y es una persona con un sentido de la estructura y de la narración y que le gusta mucho experimentar. Y yo creo que en esta película veo muchos momentos en los que me pega que es experimentación de montaje, eh, como por ejemplo sacan de contexto una cosa y la unen con otra. Hay un momento, incluso jugando con el sonido, hay un momento en el que tienen una pelea Henry y Karen, ella grita, de repente cortan otro momento que se ve que es otra escena distinta de ella como tirando toda la ropa de unas perchas y el sonido de su grito se funde con el El sonido de las Martín, perchas y corta a un plano de Henry gritando en medio de una juerga o algo así, y todo el sonido de los dos gritos y de las perchas va todo unido. Es decir, y hay muchos momentos así en la película, hay muchos momentos de montaje, de sacar de contexto cosas. Y me pega mucho que Thelma Schumacher. Hay otro momento que en uno de los documentales interesantísimo habla ella y es el famoso momento del funny how, ¿no? sí. De cuando están ahí en el bar y están ahí riéndose con la historia de Joe Pesci, el otro le dice que es muy divertido y de repente el otro se pone serio, parece que se ha cabreado, parece que le va a matar y de repente todo eh, se corta el ambiente con un cuchillo, ¿no? Y entonces decía Thelma Schumacher que Scorsese tenía esa escena cubierta con planos de distintos tamaños, tenía planos más abiertos y primeros planos, ¿no? Y entonces dice que, digamos, lo elemental, digamos, lo que haría cualquier montador, la forma de pensar, la forma de montar convencional sería, en el momento en el que hay más tensión, te metes en los primeros planos. En cambio, tú ves la escena y está solo montada con dos planos muy abiertos. Ves a los Planos medios. personajes de cintura para arriba y ves el ambiente, ves a los que están detrás. ¿Y por qué lo hizo así? Lo explica y ves la escena y es que es verdad. Porque la escena funciona muy bien no solo por la interpretación de Joe Pesci y Henry Hill y Ray Liotta, sino por cómo cambian las caras de los que están alrededor. Y Sí, pero entonces dice, era fundamental tener a los que están alrededor en plano y ver cómo al principio se están riendo y cuando empieza Joe Pesci ahí a cabrearse, ves cómo les va cambiando el rostro, cómo se quedan serios, dice, y tiene mucha más eficacia la escena, ¿no? pero también por el sonido, ¿eh? Porque cuando están en la punta de tensión, hay un silencio absoluto. Sí, sí, yo creo que hasta quita la música, eso se Sí, hace sí, sí, mucho, ¿no? exacto. La música de ambiente, sí, sí, Exacto. así es. Pero eso te da la idea de cómo el talento de una montadora Claro. muchas veces, o de un montador, es fundamental, ¿no? Porque es verdad que lo habitual sería decir, en un momento de tensión es mejor ir a planos cortos, pero si hubiera sido a lo mejor una escena en la que estaban solos Joe Pesci y Ray Liotta, a lo mejor Sí que hubiera tenido hubieran ido a sentido. los primeros planos y habría tenido sentido, pero aquí es verdad que los que les rodean añaden mucho, porque además es como la presión de todos los que están encima, ¿no? Porque se hace más incómodo con toda la gente mirando, ¿no? Y además, ya que estamos hablando de esa escena, que es de las más famosas de la película, es curioso porque, según cuentan, es algo que Joe Pesci presenció, ¿no? Como yo te digo, él se movía también en estos ambientes, aunque él no llegó a ser gángster, y él presenció un momento en el que un gángster le hacía esto a otro, ¿no? Que de repente hacía como que se cabreaba porque el otro decía que era gracioso, tal, y hasta que llegó un punto en el que se rieron y dice, pero parecía que le iba a sacarle una pistola, ¿no? Y entonces
Ray Liotta y él lo hablaron con Scorsese y acordaron que lo iban a hacer improvisando un poco las frases. Y no avisaron a los otros actores que están en la escena. Entonces las reacciones son muy naturales, ¿no? Simplemente a los otros les dijeron que iban a estar en una escena en la que Joe Pesci iba a contar una historia graciosa, ¿no? Y claro, en el momento en el que, en el que Joe Pesci empieza a improvisar, claro, los otros reaccionan de forma natural. Además, con un poco como sin saber, porque no sabían que iba a ocurrir eso. Entonces, un poco confundidos, que es la reacción que pide la escena, ¿no? O sea que Sí, sí. hay mucha improvisación en la película. No, a ver, no improvisación. Quiero decir, en momentos así, hay, por ejemplo, en la escena maravillosa, que es cuando tienen al tipo medio muerto en el maletero y van a casa de la madre de Joe Pesci, Sí. que es la madre de Scorsese, por cierto. Sí, sí, sí. Pero además, cuando has dicho naturalidad, estaba pensando en esa escena, Es precisamente. que es Eh, maravillosa. Y entonces Scorsese cuenta que la madre, pues sí, sabe que es una película, sabe que interpreta a la madre de Joe Pesci, pero que él no le daba diálogos ni nada. Es decir, que dice que actúa como si fuera su hijo a verla y que además que para ella, como él era amigo desde muy jóvenes de Joe Pesci, Robert De Niro y toda esta gente, que para ella no eran actores famosos, que para ella era su hijo con unos amigos. Y los amigos entonces de su hijo, entonces, digamos. todo ese diálogo, por ejemplo, que le dice, a ver si te buscas una buena chica, ¿no? Y le dice, oye, yo me busco una todas las noches, tal, no sé qué. Todo eso está improvisado, todo eso está improvisado y queda maravilloso, queda súper natural. La madre de Scorsese, que sale además en otras películas, es estas personas que dices, no está interpretando, No parece una actriz, no parece. parece una actriz, parece una persona pero es decir, tiene lo suficiente, es decir, no mirar a cámara, ¿no? Como para que quede súper natural, ¿no? Es Pero es maravilloso. que, es que esto que dices tú de buscar la naturalidad era desde el principio una de las prioridades de Scorsese. Mm, Más que la historia fuera así o asá. De hecho, por ejemplo, leí una entrevista en la que decía que él no quería caer en disculpar moralmente, por ejemplo, a los personajes, ¿sabes? mm, Porque sobre todo en el momento en el que vemos que él es joven y está su padre que le pega con el cinturón, que decía que había ese peligro, ¿no? De que la cosa quedara como, bueno, es que su padre le pegaba mm, y por eso tal, sino que simplemente lo que él quería contar en la escena es que él era capaz de aguantar una paliza de mm, su padre, pero ya está, ¿no? Y sobre todo es que también esto de la naturalidad tiene mucho que ver con lo que hemos comentado antes, y es que esta película tiene muchísimo de cine documental. O sea, uno de las mm, de las de los recursos clásicos del cine documental es la voz en off y el montaje, precisamente, de cosas que a lo mejor no tienen mucho que ver a priori, pero mm, el montaje es donde se ensamblan. Y el mm, documental es uno de los géneros en los que más cancha se le da al montador para que juegue, ¿no? Porque, mm, porque es como el género casi menos estructurado, o sea que a priori todo puede cambiar, digamos. mm, Y sí, 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 además la voz en off que bien está utilizada aquí, con los planos congelados, que los usa un montón, mm, o estos acercamientos con la cámara muy rápidos a la cara de un personaje mm, o lo de los billetes que tú has dicho. También está muy bien, que es un momento que me acuerdo de la primera vez que vi la película que me encantó. Es como tenemos la voz en off de él hasta que llega un momento que es cuando está en esta cita a cuatro con Joe Pesci y otra chica, ¿no? Que, mm. que es como la primera vez que conoce a Karen, ¿no? Y que va a ser Sí, mujer, que como pues, ese momento en el cual empieza la voz en off de ella, ¿no? sí. Que es un momento que está muy bien porque aquí estamos desde el punto de vista de él y el de ella, va Mm, cambiando continuamente, porque ese momento que has dicho tú o por ejemplo ese momento, esa escena que está muy bien, que me parece muy, muy curiosa de cómo ella está con las esposas de los otros gángsters, ¿no? mm,
que te los pinta ahí como, como mujeres súper maquilladas, ahí, Porteras. porteras, sí. ¿No? Y cómo ella se ve como diciendo, ostras, es que esto es lo que voy a ser yo si, Sí. si sigo por este camino, ¿no? Es que son los dos puntos de la película, son las dos únicas voces en off y son los dos puntos de vista dominantes en la película, claramente. El de él desde dentro de ese mundo, aunque empieza, bueno, cuando él es pequeño todavía está fuera, pero como enseguida se mete, ¿no? Y el de ella es más cercano al espectador, es alguien que obviamente se va a meter, digamos, porque su marido es, pero para ella todo eso es más lejano, más externo, ¿no? Y ella lo ve como eso, como alguien que para quien eso es algo desconocido, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces están los dos puntos de vista que yo creo que funcionan muy bien. Y lo que decías es interesante, lo del punto moral de la película, Sí, a mí me gusta porque es moral, pero no es moralista. Y explico la diferencia. Una película moralista sería la que, digamos, da lecciones al espectador y le dice, es que esto está mal. Y desde el principio te los pintan, te los caricaturizarían como... Y la película no hace eso, porque eso al final no funciona. Es como estos anuncios de para no drogarse, ¿no? Contra la droga y entonces, claro, dices, y yo creo que yo siempre he dicho que el mejor anuncio contra la droga es Trainspotting, que es una película en la que los personajes empiezan diciéndote lo cojonudos que se sienten cuando se meten un pico de heroína, ¿no? Y claro, entonces, eso es más creíble porque digamos, si esta gente se mete en eso, será porque hay algo que les atraiga y porque hay claro, algo que les gusta y porque hay algo que les satisface. Lo que pasa es que la película luego te muestra dónde lleva eso, ¿no? Entonces yo creo que uno de los nuestros es parecido a eso. Es decir, eh, si ves la primera mitad de la película, podrías pensar que es una apología del crimen y de este tipo de vida, ¿no? Desde que tengo uso de razón siempre quise ser un gángster y te ponen toda la parte, digamos, buena, todas las ventajas, todo. sí, eh, pero luego empiezas a ver la parte mala, ¿no? Y hay un momento, lo dicen también en el documental, que es precisamente cuando matan al camarero, a Spider, ¿no? sí, Dice, ese es un momento en el que definitivamente el espectador deja de apoyar a esta gente. Es decir, el espectador les ha caído simpáticos porque te los presentan como unos tíos divertidos, pero ahí te das cuenta de que esta gente pueden cargarse a alguien simplemente porque les haya dicho fuck you, ¿no? Como le dice, ¿no? sí, Entonces, sí, eh, yo sí, creo que y luego, por supuesto, ves cómo acaban todos. Entonces, pero es un modo natural, es un modo moral, es decir, es que no es que yo te quiera convencer de que esto es malo, es que estos, es que estos acaban así, y que esta vida es así, y que esta gente no puede dormir tranquila, que esta gente tiene que salir a la calle mirando por encima del hombro todo el tiempo, ¿no? claro. Y entonces, por eso para mí me gusta. Y yo creo que al final, cuando tú afrontas temas polémicos así, son mucho más creíbles, claro. ¿Cómo no va a ser atractivo para un chaval joven ver a estos tíos que eran como los dueños de la calle y tal? Pero eso tiene un coste, claro. Claro, no, pero además es que me parece esto muy interesante porque cuando te cuentan en lo que degenera, pero no es, pero no está hecho para decir, para mostrarte la otra cara, sino que es simplemente lo que está viviendo el personaje de Henry Hill. Es Es decir, una evolución natural, sí. pero es una evolución porque seguimos lo que él vive. Es decir, Mm, él, que lo dice él lo dice Scorsese en la entrevista sobre el libro de Henry Hill. mm, O sea, sí, exacto, que dice que él tenía esta actitud, cuando contaba su historia, tenía esta actitud que le vemos al final de la película, que es un momento que me parece maravilloso, que es cuando dice esto de, sí, en esta nueva vida en protección de testigos es un desastre porque lo primero que hice aquí fue pedir unos espaguetis a la marinara y me trajeron macarrones con ketchup. sí, ¿No? Que tiene que ver con esto de que él
quería esa vida desde el principio, que es una manera de cerrar también con el inicio, ¿no? Porque al inicio te dice que este tipo de gente lo que hace es que no se preocupa de dónde aparcar, que no tiene que hacer cola en la carnicería, ¿no? Y cómo al final te cuenta que él ha perdido eso, ha perdido esa vida de privilegios de estar en la mafia, ¿no? Los personajes yo creo que más que inmorales son amorales, porque realmente Sí. lo que te dice, hay una frase que está muy bien de Henry Hill, de la voz en off, que dice que cuando emplean la violencia, para ellos era parte del trabajo, dice, ni siquiera pensábamos en ello. Es decir, no es decir, voy a hacerle daño a este, ¿no? Y sentir satisfacción en ello, sino simplemente es lo que tienes que hacer, pues lo haces y ya está. Sí, exacto, porque además es que esta última vez que he visto la película para grabar la charla, me he dado cuenta de que lo tenían a huevo para pintar a Henry Hill como alguien, si no bueno, un poco mejor que los demás. Porque, por ejemplo, si te das cuenta, hay varias escenas en las cuales está impidiendo que algo violento suceda, ¿no? Como Al del peluquín, el del ¿no? peluquín, exacto, que está como pidiéndole dinero todo el rato al personaje de Robert De Niro. O, por ejemplo, cuando ya parece que se lo vayan a cargar, bueno, que de hecho se lo cargan, pero justo antes él tiene esta intención de convencerle para que no lo haga, ¿no? Pero sin embargo, o sea, la sensación de la película no es que te digan, oh, qué bueno es, o este no es tan malo, ¿no? No, es que es otra actitud la que toma la película. Es decir. Es que si te ponen como que él tiene un carácter más tranquilo. De todos modos, te digo, sí, de un modo muy sutil, sí está contado que él es mejor que los otros o que él no es tan malo. Porque si te das cuenta, en ningún momento de la película él mata a nadie. Fíjate que hay actos de violencia, él ejerce violencia, él pega a gente y tal, pero nunca mata a nadie en toda la Claro, película. pero hay que tener en cuenta que es él el que lo narra en la vida real también, con lo cual a lo Claro. mejor no contó. Bueno, pero es parte, puede ser lo que se llama un narrador no fiable, ¿vale? Porque es parte interesada, pero es la narración que nos llega. Sí, Entonces, obviamente, su personaje, eh, primero, no mata a nadie, lo cual tú, no, porque el personaje de Joe Pesci, que es muy divertido, pero claro, cuando mata a Spider es que obviamente sí, no puedes estar con él, claro. Luego, él reacciona, hay momentos, esto es muy sutil, pero nuevamente es gracias a la dirección más que al guión, hay momentos en los que, por ejemplo, cuando matan a Spider o cuando mata cuando están pegando al tipo este el que se ríe de él y le llama Shoeshine, el limpiador de zapatos, que es sí, el del maletero, cuando en ese momento en el que le están pateando, Scorsese te muestra un plano de Ray Liotta así como horrorizado. Y hay sí. algunos momentos en los que te pone eso, el típico plano de está ocurriendo algo muy violento, están matando a alguien y ves un plano de este como asustado, como horrorizado. Es decir, hay momentos en los que aunque está dentro de este mundo, como que de repente piensa, joder, esto es demasiado, ¿sabes? Entonces, eso de modo sutil hace que, pues que estemos, bueno, y sobre todo por el momento que tú dices también, de que incluso evita, ¿no? Intenta evitar que ocurran esas cosas. O sea, que sí que es intencionado el pintarlo en una luz un poco más favorecedora, ¿no? Sí, puede ser, pero es muy, muy sutil. O sea, Sí, en es realidad sutil, no te lo deja. Porque, por ejemplo, sí que es verdad que cuando muere Spider, tenemos a Robert De Niro, que también se cabrea, pero claro, sí. luego te das cuenta de que en realidad se cabrea porque como ya se han cargado uno y han tenido que Mm. irse a enterrarlo, casi se cabrea más por la molestia de tener que enterrar. Sí, esa es la diferencia que marca Scorsese, si te das cuenta, con la muerte de Spider. Robert De Niro le echa una bronca a Joe Pesci, ¿no? Y le dice, Sí, eres estúpido, tal, pues ahora lo vas a enterrar tú, pues yo no tengo calma, no sé qué, tal. En cambio, Ray Liotta, si te das cuenta, lo que hace es ir a donde está el camarero, donde está Spider, y comprueba que no tiene pulso, tal, dice, está muerto.
tal, no sé qué. O sea, es distinto. O sea, uno se centra en echarle la bronca a Joe Pesci y el otro se preocupa por Spider. O sea, Sí, es que verdad, como te digo, es está verdad. muy cuidado eso porque, a ver, yo lo entiendo, porque es que es el protagonista. O sea, tú no puedes despegar totalmente la empatía del espectador, ¿sabes? Tienes que aceptar que es un protagonista que, pues, que emplea la violencia, pero incluso cuando emplea la violencia, por ejemplo, yo creo que la secuencia más violenta para mí, además, está rodada en un solo plano, precisamente para que sea más violenta, es cuando pega al vecino de Karen, ¿no? Después de que él le ha tirado el coche y no sé qué. Y en ese momento, aunque es un momento súper violento, casi que estás de acuerdo con él, porque por lo que porque lo que han hecho cara, es decir, el otro es un maltratador de mujeres, entonces casi que, obviamente, ninguno haríamos eso, ¿no? Pero Sí, dice, sí, te entiendo, sí, se lo sí. ha merecido, Lo ¿sabes? he decidido, sí, sí, sí. Pues hay un juego ahí de modo que cuando él hace algo violento o está justificado o está suavizado o él tiene otras actitudes, eso está así. Y lo entiendo, tienes que ir con él hasta el final de la película y el público no puede distanciarse emocionalmente del todo del protagonista. Sí, a ver, tienes razón, o sea, ahora que lo estás explicando tienes razón, pero no, la verdad es que no lo había pensado, es decir, no me daba esa sensación, Ujú, o por lo menos no a nivel consciente, ¿no? O sea, yo creo que son ujú, detalles muy sutiles, es decir, para mí es cierto lo que dices, pero yo creo que es más que el material de origen ya, ya está narrado por él ujú. en la vida real y por lo tanto, pero ya no que sea fiable o no los hechos, sino que no te va a decir que él era un asesino. Claro. Bueno, igual sí, en realidad. Bueno, no sé. En realidad, es que en realidad, por ejemplo, tenemos otras películas de este estilo, como El Lobo de Wall Street, por ejemplo, Ujú, que aunque no mate a nadie y tal, pero sí que es un personaje despreciable, ¿no? A ujú. priori, pero que no, y sin ningún tipo. De hecho, esa película daría para hablar también, porque yo creo que incluso te lo pintan bien y todo. O sea, a ver, ¿sabes? Es como que, o sea, tienen más, o sea, la línea moral ahí ya, yo la tengo menos clara que aquí, ¿sabes? O Pues sea, fíjate, es que yo esa película a mí no me terminó de gustar. Yo en esa película sí que desenganché del personaje. Y hay un momento, a mí me pareció interesante la primera parte hasta que se mete en el mundo de los negocios y tal, pero llegó un momento en el que me daba la sensación que era solo repetir, ¿sabes? Orgía, drogas, orgía, drogas, y me parecía que no había una evolución, no sé. ya, No me convenció nada esa película, sí. pero, Bueno, pero en esta, si lo piensas de esa misma manera, también puede parecer son como episodios un poco de lo mismo, ¿no? pero hay Tampoco. evolución, pero hay evolución. Hay un ascenso en el mundo criminal, luego hay un descenso, hay un cambio en los estatus, veo evolución y sobre todo yo creo que él conoce mejor este mundo. Es decir, me parece más Ya, interesante de este mundo sí, eso es verdad. que el del lobo de Wall Street, ¿no? Sí, sí. Luego, pues podemos hablar también de lo bien que está usada la música popular, ¿no? Las canciones, Ah, sí, porque eh, creo que lo dijimos cuando, ¿con cuál fue? Con la de First Man, ¿no? sí, La de Neil Armstrong, ¿no? Como las canciones no estaban simplemente, venga, pongamos una canción de la época conocida. Y aquí pasa lo mismo. Tienen un aspecto un poco de ambientación, porque son músicas de aquellas décadas, pero no tienen un valor únicamente para ambientar. De hecho, hay algunas que están desubicadas. Por ejemplo, en la parte de los 80, del 1980, que es cuando él ya está con la droga y tal, pues suena el Give Me Shelter de los Rolling Stones, que es del 69, o sea, es de 10 años antes. sí. Suena una de George Harrison también de principios de los 70. Es decir, no hay exactamente
una equivalencia respecto a las épocas que vamos viendo y sí que tienen mucho que ver con cómo están rodadas las secuencias, con lo que están sintiendo los personajes, tienen una función muy emotiva. Y entonces, en vez de, por ejemplo, en Escuadrón Suicida se ve claramente que una vez estaba la película hecha, han dicho, aquí vamos a poner tal canción, venga. Simplemente porque es popular, ¿no? Claro. Claro, The House of Rising Sun, lo que sea, ¿no? Sí. Y aquí no, aquí te lo explica Nicolas Pileggi también como mientras escribía el guión con Scorsese, de repente escribían una escena y le decía a Scorsese, pon ahí Cream. Y Cream, ¿por qué? ¿Qué significa eso? Tú ponlo, tú ponlo. Dice, y luego cuando veía la película veía que esa escena estaba montada, estaba rodada y montada para ir junto con la canción de Cream, la de The Sunshine of Your Love, que es el momento en el que Robert De Niro tiene esa mirada, que hay un ralentizado en el bar, ¿no? Sí, sí, sí. Justo después de lo de la Lufthansa, que es como cuando él decide, mira, yo me quedo con el dinero y me cargo a todos los demás, ¿no? Sí. Y bueno, pues las canciones las usa para agrupar a veces distintas escenas en una sola idea, por ejemplo, grupo de escenas para decirnos que este personaje está perdiendo el control, tal, y te mete como 20 acciones distintas, pero que agrupadas en una canción de repente tienen ese sentido, ¿no? Claro. O te dan el tono de cómo se siente el personaje, son momentos emocionales. Y están muy bien usadas, aparte de que son todas canciones pues estupendas, ¿no? Tienen un gusto estupendo para la música popular, ¿no? Y Sí, no, no. curiosamente esto también le pasa a Tarantino, ¿no? O sea, que hay conexiones, ¿no? Con Tarantino, la violencia, ese estilo enfático visual, la música popular, ¿no? Sí, también este libro, que no sé si lo has leído, que está muy bien sobre esto. No lo he leído, ¿no? Pues aquí habla de eso de las canciones y dice cómo él no quería caer en eso que tú has dicho de Escuadrón Suicida, por ejemplo, o de estos otros casos, porque quería eso sí, seguir la norma de no usar una canción que que hubiera salido después de ese año, para no caer en ese error histórico, pero no le importaba que fuera de muchos años antes, ¿no? Porque él decía, en esta entrevista dice que mucha gente le decía, pero en tal escena los gángsters estos nunca escucharían tal canción. Pero él decía, ya, pero en ese año estaba en el top 10 de la radio. Entonces, tendría lógica que si pone la radio... Estaba en el ambiente, claro. Tenía que sonar, ¿no? Era parte del ambiente. Pero sí que es verdad que también decía esto que has dicho tú, que es que usa, es decir, que va usando una u otra según el momento dramático de cada... Y además se ve por cómo están rodadas las escenas. Es que hay escenas que dices, encaja tan bien que dices, no es posible que simplemente la hayan rodado y de repente hayan encontrado, uy, esta canción que bien pega. No. Pero Entonces, tal como él dice, tal como dice Nicolas Pileggi, es que se ve que es eso. Él cuando está escribiendo las escenas y de repente tiene una idea de cómo va a rodarlas, de repente ya escribe al lado tal canción, usarla, ¿no? Pero no solo eso, te digo más, es que también dice en la entrevista que incluso en el rodaje ponía esas canciones a veces. Ah, claro. Porque, por ejemplo, la escena que me parece que va justo después, no sé si es la misma, de esa escena de ralentizado de Robert De Niro en la barra, que justo, no sé si es justo después, estoy hablando de memoria, pero hay como una sucesión de escenas de cómo están muertos todos los ¿Cómo encuentran los cadáveres? Esa es Leila, Esa ¿vale? Leila, eso. Eric Clapton y en efecto, esa, por ejemplo, es clarísimo, ¿no? Cómo se abren las puertas del camión, ese congelador, y la cámara, esa en grúa, entra dentro justo con ese solo de guitarra. Es que es clarísimo que pensó en esa canción. Y claro, pues sí, me creo que en el rodaje, pues a lo mejor para calcular el ritmo de la cámara, ¿sabes? Pues podían usarla de referencia, por supuesto, sí, sí. Sí, sí. Que una de las escenas de estas de muertos sale el Cadillac rosa, que es esta escena que me parece muy divertida,
que van llegando al bar este y es como que cada uno que llega se ha comprado algo nuevo, ¿no? Sí, 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 sí. Porque además, nada menos que es una cosa ya exagerada para hacer comedia, yo creo que claramente, que es un Cadillac rosa, o sea, Sí, sí, sí. más Más chillón, llamativo imposible, ¿no? más chillón imposible. Y ya te remata el chiste cuando le da su parte del botín a Henry Hill y dice, sí, sí, no compraré nada y llega a casa con algo de Navidad y dice, he comprado el más caro. El más caro que había en la tienda. Sí, 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 sí. Bueno, pues esta gente eran muy ostentosos, entonces es que es muy natural, es que ves, es un acercamiento totalmente distinto al que tiene, por ejemplo, Coppola en El Padrino, ¿no? El Padrino, que son maravillosas, son obras maestras imperecederas, pero tienen un estilo de tragedia antigua, ¿no? De Shakespeare, de tragedia griega. Entonces, los personajes están como en un plano superior a nosotros, ¿no? El modo en el que hablan, el modo en el que se comportan, el modo... Hay una cierta solemnidad que queda perfecta por cómo Rueda es un estilo totalmente opuesto, ¿no? Es todo... es ese estilo invisible, ¿no? De composiciones muy clásicas tal, y le queda fenomenal. Pero este es un acercamiento distinto, es el retratar este mundo con cómo era esta gente. Pues sí, eran unos tíos horteras, ostentosos, gente de barrio que se metían a esto para no meterse a obreros. Básicamente es esto. Sí, de hecho hay muchas veces que en la voz en off te, te dice Henry Hill casi el desprecio que siente por la gente normal, ¿no? Entre comillas, ¿no? Sí, Por la gente que va a trabajar, como su padre, por ejemplo, ¿no? Que habla. exacto, sí, sí. Los pringados, ¿no? Los que, sí, sí. Exacto. Pues mira, pues ahora que estamos recordando así la película, tengo que darte la razón, eso sí, al 100% en lo que has dicho de que sí que te lo pintan a él mejor, porque me estoy acordando de la escena cuando él es joven, que llega un herido a la carnicería, creo que es que está con el delantal, Ah, sí. y usa el delantal para taparle la herida que le echa la bronca, ¿no? El otro por haber gastado tantos delantales simplemente en eso, ¿no? O sea, ahí, Exacto, sí. ahí es muy Sí, evidente. sí, hay una sucesión, como te digo, hay una colección de detallitos. A veces son de la propia historia, como esto que cuentas, a veces son visuales, como que te meta un plano de reacción ante algo que sucede. Y, por supuesto, el hecho de que, aunque veas mucha violencia, no le ves matar nunca, lo cual eso, pues obviamente hace que no se te caiga el personaje totalmente, ¿no? En ningún momento. Y como te digo, a mí me parece, a lo mejor es un poco tramposo, pero me parece que hace bien porque necesita tener al público conectado con el personaje principal hasta el final de la película, ¿no? Hay, Sí, hay otro momento hay un momento en el que Scorsese sí que nos engaña con la voz, ¿no? Que, que es cuando lo del tío del peluquín que dice yo que quería convencerle a Robert De Niro para que no le matara, ¿no? Hay un momento que están ahí jugando a las cartas y le dice Robert De Niro, olvídate de lo de esta noche, tal. sí. Entonces dice la voz en off, la cámara está sobre el tío del peluquín y dice la voz en off, pobre diablo, no sabía lo cerca que había estado de que le mataran. Y en la siguiente escena lo matan. O sea que, digamos, que consigue como que el espectador se quede tranquilo de que no lo van a matar y en la siguiente escena lo matan, ¿no? O Es sea que verdad. ahí dices, oye, él Para ya que esto, sabe, ¿no? él está contando desde el presente, él ya sabe que lo mataron, ¿no? Entonces, eso es un poco tramposo, pero Sí, bueno. claro, te lo hace para que funcione mejor la escena de la muerte, claro. Exacto, sí, Claro, sí, sí, pero, sí. pero sí, de hecho, este del peluquín, y ahora que has dicho lo de que en la escena con Spider ya no nos hace gracia, digamos, por decirlo de alguna forma, ya no nos gusta estos personajes, ¿no? O el personaje de Joe Pesci por lo que ha hecho. Porque, por ejemplo, sí que en otros momentos de violencia es un poco cómico, como cuando sale el del peluquín, que sale con su anuncio en la televisión Mm. que vemos, y luego vemos cómo Robert De Niro le estrangula, bueno, le estrangula pero sin matarle, ¿no? Con el teléfono Sí, y el peluquín se le cae, ¿no? O sea que sí, 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 eso es. está hecho adrede para que
para quitarle un poco de hierro, ¿no? Sí, mientras el otro habla por teléfono, el otro está hablando por teléfono y Robert De Niro le está ahorcando con el otro cable del teléfono. Es fantástica esa escena. No, hay momentos en los que visualmente, porque muchas veces en cine lo que ocurre es que el diálogo es lo que conduce la historia, ¿no? Y a mí me gusta que los directores que transmiten algo con la imagen, ¿no? Y que lo que se cuenta en la escena te lo transmite la imagen. Y hay muchos momentos en que ocurre esto. Por ejemplo, eh, si te acuerdas, hacia el final de la película, cuando ya Henry sospecha que pueden querer matarle, Sí, hay un momento que Karen va a ver a Robert De Niro a pedirle dinero y tal. Entonces él dice, oye, si quieres coge un vestido que hemos robado uno, está ahí, sigue la calle, y ella empieza a andar por la calle y de repente esto es todo gracias a cómo está manejado el montaje, el tempo, los planos, la planificación, ¿no? El primer plano de ella, preocupada, mira para atrás, ves a Robert De Niro haciéndole gestos desde lejos, de repente se ralentiza el tiempo, una escena que podía ser rápida, ¿no? Y tal. Se acerca a ella, mira, desde fuera ves la tienda, ves a unos tíos ahí siniestros, tal, no sé qué, y la tía sale pitando, claro. Y entonces, esa sensación de miedo, que es algo invisible, porque realmente en la escena no ocurre nada, no ves un arma, no ves nada, pues, no ocurre nada por lo que ella tuviera que sospechar, pero esa sensación de miedo se te transmite visualmente, gracias al tempo, gracias al montaje. Y eso me parece que es lo que marca un gran director, ¿no? Que no necesite que se diga por diálogo, que no necesite que se vea obviamente algo, sino que te lo transmite gracias a los recursos cinematográficos, ¿no? pero también en parte es gracias también a la violencia que hemos visto anteriormente en la película. O Claro. sea, sabemos de lo que pueden ser capaces estos tipos, porque, En por efecto. ejemplo, también funciona en ese sentido. La escena de Joe Pesci que has dicho, la de si te crees que soy gracioso y tal, Mm. porque porque si no recuerdo mal, aunque el personaje de Tommy ya ha salido en la película, pero es como la presentación oficial al espectador de cómo es este tío, ¿no? Sí, eso es. Y cómo está muy bien porque es una escena de tensión, que ya lo hemos dicho, lo del silencio y demás, pero para dejarte claro que no es que solo sea un bromista de mal gusto, sino que luego sí que le pega, le rompe una botella a este que viene a traerle la cuenta, ¿no? O sea que Sí. para dejarte claro que este tío es así de verdad, no va de farol, digamos, ¿no? O sea, Y a otro lo mata porque le dice limpiabotas y a otro al camarero porque le dice go fuck yourself, ¿no? O sea que sí, es es un mundo en efecto en el que te das cuenta que los personajes están en la tensión constante de que te pueden liquidar en cualquier momento por lo que sea, ¿no? Y por eso, claro, todo lo que ha ocurrido en la película contribuye a esta escena, pero visualmente es lo que te transmite el miedo de Karen, ¿no? Y también hay otro momento que usa un recurso, es que Scorsese es un gran estudioso de la historia del cine. Él tiene vídeos y trabajó con TCM haciendo presentaciones de ciclos, de películas. Y de hecho, por ejemplo, hay un momento en la película en que se ve una escena, están viendo en la tele una escena de El cantor de jazz, que no es ninguna película cualquiera de la historia del cine, sino que es la primera película sonora. No es realmente la primera, pero bueno, se la considera la primera, pues el éxito de esta película fue lo que hizo que el sonoro se impusiera, ¿no? Y esa película crucial para la historia del cine, hay un momento que lo está viendo Karen en un televisor, ¿no? Entonces te decía, hay una escena que es la última vez que Henry y Jimmy, el personaje de Robert De Niro, se encuentran en una cafetería, que Jimmy le encarga que mate a uno en Florida. sí, Entonces dice Henry, dice la voz en off, dice, ya sabía yo que Jimmy nunca me había pedido que matara a nadie, ¿no? Dice, ya sabía yo que yo no iba a volver de Florida, ¿no? sí, Y entonces, esa escena que, claro, es una situación atípica entre ellos,
está rodada de un modo muy particular y que tiene una conexión con el mundo, con la historia del cine, ¿no? Que tanto le fascina a Scorsese. Es un plano, ¿vale? Están ellos dos sentados a la mesa, están de perfil y detrás está el ventanal de la cafetería. Y entonces, la gente que vea el plano es muy curioso porque eh, la cámara se mueve, pero ellos se mantienen en la misma posición. No se acerca a primer plano, sino que ellos se mantienen en el mismo tamaño de plano, pero el fondo cambia. ¿Cómo Sí. se hace esto? Esto se hace moviendo la cámara hacia adelante y el zoom hacia atrás. De Ujú. modo que tú mantienes a los personajes en el mismo tamaño de plano, pero el fondo cambia, el fondo se mueve. Es una sensación. Entonces, eso provoca una sensación muy extraña en el espectador. Este recurso se lo inventó Alfred Hitchcock para la película Vértigo, para, eh, para que el espectador entendiera cómo se sentía una persona que tenía vértigo. Y dice, ¿esto cómo lo transmitimos? Entonces, en los momentos en los que James Stewart mira hacia abajo y ves o la calle o el campanario tal, se hizo de esa manera, ¿no? Moviendo la cámara hacia adelante y la lente, el zoom hacia atrás, ¿no? Sí. Si combinas los dos elementos, tienes que combinarlos a la perfección, es decir, el cámara tiene que ser un crack. Pero se le ocurrió a Hitchcock, Spielberg lo usó en un momento de Tiburón, que Sí, es cuando están mirando la playa, ¿no? ¿Puede ser? cuando están en la playa y el tiburón ataca al niño y él Sí, está, eso es. y de repente hay un plano hacia Brody, el sheriff, ¿no? Que es el protagonista de la película, y Ujú. es eso, él está en el plano en el mismo tamaño, pero ves que detrás de él el fondo hace... Entonces, es un efecto muy llamativo. Es decir, tú esto no lo puedes hacer porque luego, claro, el primer chaval de 20 años que coge una cámara y hace un corto ya quiere hacer ese plano, porque es como los estudiantes de cine, todos quieren hacer ese plano, porque es como, pero siempre lo usan de modo que queda como demasiado, como una marcada de paquete, es decir, que, Sí, tiene que gratuito. ser, tiene que haber una razón narrativa muy poderosa y tiene que haber un estilo visual Sí, sí. en conjunto que lo permita. En esta película lo hay porque el estilo de Scorsese es muy enfático y la escena tiene esa razón narrativa, que es que no es un encuentro cualquiera, es el momento en el que estos dos personajes que han sido tan amigos, pues el otro básicamente le está condenando a muerte, le está mandando a la muerte. Entonces, eso que hay en el ambiente entre los dos personajes, que es algo invisible que tú no puedes transmitir, dices, Scorsese, ¿cómo transmito yo que lo que hay en el ambiente es algo extraño, algo que nos saca de la realidad? Pues usa este plano, ¿no? Es que para mí ese recurso, tanto en Tiburón en ese momento como aquí en uno de los nuestros, para mí sería como un equivalente de como si fuera en los dibujos animados que un personaje hace así, ¿no? Es como, Exacto, pero lo que le pasa por dentro, ¿no? Es como, ¡ah! Ostras, que exacto, el mundo se me viene encima o algo va a venir, ¿no? exacto. Yo en el caso de Tiburón, hablo de ese plano en el libro que escribí de Spielberg. Para mí tiene mucho sentido porque el personaje está sentado en una silla, el personaje de Tiburón tiene miedo al agua, es como hidrofóbico, no Sí, es capaz de meterse en el agua. Entonces, él ve que de repente hay un niño que está siendo atacado por el tiburón y está clavado en la silla, no puede moverse. Entonces, claro, esa sensación de la hidrofobia, del miedo al agua, de no poder moverte, aunque por dentro tengas un salto emocional tremendo, es lo que te transmite ese plano a la perfección. El personaje en el mismo tamaño de plano y por detrás, como el fondo como que se aplasta sobre él, ¿no? O sea, es un recurso que hay que saber utilizarlo, porque si no quedas como, claro. pues eso, como un charlatán, ¿no? Es decir, no se puede usar en cualquier situación, ¿no? Tiene que ser, como digo, eh, que lo requiera la escena y que el estilo de la película sea coherente con eso, porque es que ya te digo, muchas veces los chavales en los cortos y tal lo usan a lo mejor en un corto que está rodado todo en plan, plano contra plano, y de repente te meten ese plano que se sale totalmente, ¿no? Pero bueno, pero está bien, que se experimente con todo porque al final es como se aprende, ¿no? Y seguramente Scorsese además, pues
hizo un montón de cortos y de pruebas en los que habrá muchas de estas cosas, pero en una película como esta, que es una obra maestra, pues él sabe perfectamente cuándo y cómo utilizarlo, ¿no? Es que también otro recurso que es un poco, pues, lo que tú decías, ¿no? Marcado de paquete, ¿no? Mm, Que es el plano secuencia, por ejemplo, que mm, aquí está muy bien usado en la escena de la entrada al Copacabana, ¿no? Por ejemplo, eso es. Mm, como te va narrando, porque él, si decimos que el plano secuencia es un poco marcado de paquete, pues esto es la marcada de paquete del personaje de Henry Hill a ella, ¿no? totalmente, totalmente. Hay varios planos secuencias similares. Hay otro en el que entran también en uno de los locales de los gángsters y entonces es como que es una cámara en primera persona. Entra la cámara Ah, sí, sí, sí. y ahí estaba fulanito, y dice todos los motes, Claro, todos miran a cámara y saludan a cámara, es decir, es un recurso también eh, muy enfático, muy exagerado, ¿no? Porque normalmente los personajes no deben mirar a cámara, ¿no? Pero claro. en este caso, además es curioso porque crees que la cámara es el punto de vista de Henry Hill, pero no, porque acaba el plano y acaba en Henry Hill, con lo cual es muy curioso, es como si fuera el propio espectador el que entra en el bar. Y entonces, pero está bien porque en el fondo es coherente con el objetivo de esta película, que es lo que dijiste tú al principio del debate, ¿no? Como es muy descriptiva, ¿no? Entonces, es como si Scorsese quisiera decirte, mira, yo conozco este mundo y te voy a llevar de la mano, te voy a meter, mira, y es como si entraras en ese mundo, ¿no? Claro. Y en primera persona. Es muy inmersiva. La película es que te sumerge en el mundo de los gángsters, ¿no? Sí, esto de la presentación es verdad que también es totalmente, insisto de nuevo, también muy de documental. Parece que vaya a salir abajo el cartelito con el nombre de cada uno, ¿no? Es para que tú te hagas el mapa mental de quiénes son y tal. Sí, eso es. Y, y es verdad que aquí o sea, se lo presenta directamente al espectador, igual que en la entrada al Copacabana, tú eres ella, ¿no? O sea, Ujú. el punto de vista de ella, cómo está fascinada pues, por todo, ¿no? Cómo le dice, le has dado un billete de $20 a cada persona que nos Mm, hemos cruzado, ¿no? Y cómo entran y acaban en la mesa en primera fila, ¿no? Sacan una mesa de la nada ahí sí, eso es. por encima de las cabezas y la ponen ahí en primera fila. Hay otro momento también que es un plan, no plano secuencia, pero es un plano muy largo en el que la cámara va siguiendo muy al principio, cuando está hablando de cómo funcionan las cosas con Paulie, el Sí, personaje de Paul Sorbino, ¿no? Entonces la cámara va siguiendo cómo un gángster hace un gesto al otro, tal. Entonces es como que la propia cámara, el propio movimiento de la cámara, te va indicando cómo con pequeños gestos, con pequeñas cosas, funciona este mundo, ¿no? Eso es nuevamente una función muy, muy descriptiva, ¿no? Y la película está llena de momentos así, desde luego. que va un poco con esto que tú decías al principio, de que el estilo de Scorsese, al menos en estas películas, es muy de que se note la forma, ¿no? O sea, muy Sí. formal, de que se note, pero sin caer en que te saque. Porque a mí, por ejemplo, me pasa, no sé si estarás de acuerdo, con la del Cabo del Miedo, Ujú. eh, que es muy pues eso, de barridos de cámara, de Mm, acercamientos al teléfono y contesta y de repente la cámara a la cara mm. de tal. Y a mí ya no me funciona igual, o sea, es como demasiado, ¿sabes? Pero aquí están en su punto justo para que... Estando de acuerdo con lo que dices, que en El Cabo del Miedo es más enfático todavía y es más exagerado, sin embargo, yo creo que esa película está en un cierto nivel de irrealidad. Es decir, esa película juega eh, a que se diluya un poco los límites entre la realidad y el sueño. De hecho, hay un momento, la película empieza con los ojos de Juliette Lewis y Juliette Lewis habla de sus sueños, de cómo sueña todavía con este hombre. No sé. Entonces, hay un juego entre si lo que estás viendo es realmente auténtico, si realmente pasó o si está mezclado con recuerdos, sueños. Eh, es una película muy alegórica. Yo, por eso, ahí
creo que va con lo que está intentando hacer Scorsese, pero sí que es verdad que ahí incluso, es más, que por cierto, también en esta película tenemos planos detalles de los ojos al principio cuando dice de cómo él empieza a querer ser un gángster y son un plano detalle de los ojos del niño mirando por la ventana a los gángsters de su calle, ¿no? Es Sí, decir, él empieza a querer ser eso a través de lo que él mira, ¿no? sí, La importancia de la mirada es muy importante en esta película. También hay planos detalle de los ojos de Karen, que son los dos puntos de vista de la película, no por casualidad, ¿no? ujú, Entonces, esto se da también en otras películas de Scorsese, por eso yo creo que en su cine es tan importante la mirada, ¿no? sí, Eh, y, sí, y ahí eso es una marca de estilo, ¿no? Esos planos detalle de los ojos de los personajes. sí, sí, totalmente. Pues me gustaría hablar un poco de otro de los aspectos que a mí es de lo que más me gusta Ujú. de la película, bueno, no de la película, sino de esta vida mafiosa que nos narra, ¿no? Que es todo lo relacionado con la comida. A Ah, mí sí, sí. me encanta porque estos momentos, por ejemplo, cuando les meten en la cárcel y ves ahí la vida que llevan de Sí. marqueses, pero es que es decir, me parece muy significativo que la voz en off de él eh, se moleste en narrarte cómo en la técnica con la cual corta la cebolla Mm. para que se licúe en muy poco tiempo, ¿sabes? Mm. Porque le da mucha importancia a eso, porque eso es algo que a lo que estos personajes le dan mucha importancia. Por eso también, de hecho, en esta parte cerca del final, que puede ser como un bloque que te narra el último día de libertad de Henry Hill, ¿no? Antes de Mm. que le detengan, que, que tiene como que atender muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Y el estrés que él siente, también relacionado lógicamente con la cocaína que Mm. consume a diario, ¿no? Que le hace estar pues en esta locura, ¿no? Mm. Y cómo una de sus grandes preocupaciones es por supuesto, el helicóptero que no sabe, ni el espectador tampoco sabemos quién es, si es el FBI, si es la Mm. policía o si es Un una... helicóptero cualquiera. Sí, exacto, o si es de la televisión o lo que sea, ¿no? Pero una de sus grandes preocupaciones es la salsa de tomate. Así es. ¿Sabes? Y me Sí. parece maravilloso cómo esto, o sea, cómo esta vida que tú dices, madre mía, pero esta gente están locos, están locos, ¿no? O sea, cómo puede ser igual de importante la salsa de tomate que si van a vivir o morir prácticamente, ¿no? O sea, Hablábamos de los planos detalle, ¿no? Y otros planos detalles importantes en la película son los de la comida, precisamente, ¿no? Y ese plano detalle de cómo corta con la cuchilla no sé si es cebolla o es ajo, pero sí. bueno, sí, Y el plano detalle de la salsa, en esto del último día que dices de libertad, sí que hay un plano detalle de la salsa y sí, y tiene mucho que ver con la cultura esta italoamericana, está también mucho en El Padrino, ¿no? Después de que matan a un tío y trae los cannoli y tal, no sé qué, y la cajita, ¿no? Es decir, sí, sí, es muy significativo y le da un toque nuevamente más de naturalidad. Hay otro momento incluso que es hacia el final de la película, cuando este va a Paulie a pedirle ayuda después de que y Paulie le echa la bronca porque se ha metido en drogas y básicamente como que rompe con él, le da un dinero y rompe con él. En toda esa escena está Paulie haciendo unas salchichas, ¿no? sí, es verdad, Y hay un plano detalle nuevamente de cómo está friendo las salchichas y es curioso porque dices, le da algo, le da una naturalidad a la escena, porque tú normalmente planteas esa escena. Imagínate, vas a escribir una escena así, de ese diálogo, y te imaginas a estos dos sentados en una mesa, en un despacho, o tomando, aunque sea un café, yo qué sé, centrados en los que están hablando. En cambio, ¿sabes? Este tío, mientras está hablando de esto, que básicamente es decidir lo que le va a pasar a este en su vida, está haciendo unas salchichas, ¿no? claro. Y le da al momento casi más dramatismo, porque es como que para este
le da igual, o sea, para él lo importante son estas salchichas, toma, $2.000 o $3.000, no te quiero ver más, ¿no? Claro, claro. Es que esto es vital porque muchas veces las escenas más que quedan más acartonadas son en las que hay dos sentados hablando. Cuando Sí. en la vida real la gente no está sentada hablando, está Mm. haciendo algo mientras Sí, habla, ¿no? muchas veces sí. Muchas veces quedamos para hablar, ¿no? Pero sí que es verdad que en cine ninguna acción es inocente, pero hay veces que también incluso los guionistas dicen, no, no, tienen que estar haciendo algo. Bueno, pues que haga no sé qué. Bueno, si da igual que haga una cosa u otra, es que no estás escribiendo bien la escena. En la Claro, escena todo lo que hagas tiene que ayudar a lo que estás contando, bien sea por contraste, como el caso este de las salchichas, bien sea por subrayar, ¿no? sí, Entonces, sí, sí. eh, me acuerdo, por ejemplo, hay una escena me encanta, hay una escena en Manhattan de Woody Allen, que es Woody Allen hablando con un amigo que acaba de cortar con una chica y le está preguntando si le importa que él pida salir a la chica, ahora que él no sale con ella, pues sí, pues no te preocupes, por mí no hay problema, tal, además, ¿no? Y están hablando de eso y tú dices, este diálogo podría ocurrir en una cafetería, podrían estar no haciendo nada, podrían estar mirando libros en una librería. Bueno, este diálogo lo rueda Woody Allen mientras están jugando a esta especie de tenis contra la pared, no sé cómo se llama, Sí, pádel o no sé, un tipo de... Pero sí, lo analizas y dices, o sea, están jugando a algo en los que se están pasando una pelota y están rebotando la pelota contra la pared a la vez que prácticamente uno le está pasando la chica al otro. Entonces, digamos que subraya la frivolidad del diálogo, ¿no? Entonces dices, obviamente Woody Allen pone aquí este diálogo no porque estén haciendo algo y por darles algo que hacer, sino porque está subrayando algo que quiere subrayar en ese diálogo, ¿no? claro, Entonces, es muy importante esto, es muy importante que en las películas las cosas que ocurren no sean casuales y no sean, bueno, pues podían estar haciendo esto como podían estar haciendo otro, ocurre en un bingo como podía ocurrir en el palco del Bernabéu, no. claro. Cada escena tiene su forma ideal para contar lo que quieres contar. Si es que tienes claro lo que quieres contar, que el problema es que muchas veces los directores y los guionistas pues tampoco lo saben muy bien, ¿no? Tampoco muy claro, ¿no? No es el caso de Scorsese, gracias a Dios. Pues sí, bueno, pues ya no sé si quieres comentar algo más o bueno, te iba a decir yo que me has dicho que es tu película favorita de Scorsese, ¿no? Así es. Tengo que decir que yo esto no lo sabía cuando te propuse Es verdad, hacer el análisis de esta película, lo confirmo. pero mira, pero ha sido una feliz coincidencia. Pues yo tengo que decir que a mí Casino, o sea, aunque esta me encanta, pero Casino me gusta aún más que esta. Así. Sí, porque, a ver, es que esta es perfecta prácticamente, pero es que para mí la otra tiene todo lo bueno que tiene esta, es decir, todas las virtudes que tiene esta, la tiene Casino, pero además le da un extra. Es decir, por ejemplo, el personaje de Joe Pesci, que parece porque el personaje de Joe Pesci en Toro Salvaje, por ejemplo, era muy diferente a este. Sí. Pero el de Casino tiene muchísimas similitudes con este. Prácticamente es como un remake de Sí. ese mismo personaje. Pero le da un toque de profundidad para mí en Casino que, ¿sabes? Como un extra. Y en general los personajes. Yo creo que en esa película tanto Sharon Stone y el propio Robert De Niro tiene, a lo mejor es posible que esa película tenga algo más de cine convencional, ¿sabes? Manteniendo una estructura muy parecida a esta en cuanto a el estilo de la película, pero, pero tiene, o sea, para mí los personajes tienen más en plan evolución, ¿sabes? Más, pero bueno, esto es una opinión. Sí, yo creo que lo que pasa en Casino es que se centra más sí, en ciertos personajes, no hay tanta descripción a lo mejor, sino que es más narrativa. Quizá por eso pues le da tiempo a desarrollar más algunos, pero
me parece una película con más desequilibrios, me parece que uno de los nuestros es más redonda, es más perfecta, es como muy pulida, muy, Ya no le entiendo. veo ninguna arista, es que la veo perfecta. Y me gusta mucho, Casino, me gusta mucho. Yo creo que Scorsese intentó repetir un poco uno de los nuestros con Casino y con Infiltrados, ¿no? Las dos películas me gustan mucho, pero me parecen las dos inferiores a uno de los nuestros. Pero sí que es verdad bueno, que puede haber algún aspecto en el que incluso progresara un poco respecto a uno de los nuestros, pero al final en el conjunto yo creo que me quedo con uno de los nuestros, ¿no? Ya. Muy bien, muy bien. Pues bueno, si no, no sé si tienes algo más que comentar o te pregunto tu escena favorita. Venga, pues Siempre. sí, vale, pues a ver, es complicado porque hay varias, ¿no? Y tiene tantos momentazos. Podría decirte el momento en el que, después de que ella se ha enterado de que Henry le está siendo infiel con otra, el momento en el que él se despierta y le está ella apuntando con la pistola, me gusta mucho cómo están los dos, me gusta mucho cómo está rodada, con ese punto de vista de Henry, ¿no? De modo que el espectador se siente como que le están apuntando a él, cómo te mete planos, detalles súper cerrados de justo el cañón del revólver, el percusor, que decía en uno de los documentales muy bonito, dice Thelma Schumacher, que por cómo está rodado ese plano de detalle, parece que el percusor es un pájaro casi, ¿no? Eh, Cómo la escena tiene esa tensión en esos planos cerrados, tan pequeños, y de repente, cuando ya se libera la tensión y le quita la pistola, te abre a un plano general tan amplio, ¿no? Me gusta mucho esa escena, pero yo creo que me tendría que quedar con el plano secuencia de cómo le mete a Karen en el club, ¿no? Era el Copacabana, decías, ¿no? Sí, Porque yo creo que esa escena resume lo que es la película. Es coger al espectador de la mano y decir, déjame que te acompañe, te voy a meter en este mundo, ¿no? Que existía en aquella época. Y además, están todos los elementos porque empieza con el dinero que le da al tío que le va a aparcar el coche, ¿no? Ya está el elemento del dinero como el motor que lo mueve todo en este mundo, ¿no? Hay la cola de gente que está esperando para entrar en el local, que es un poco lo que nos remite a lo que decían ellos de la gente normal, los que tienen que ir al trabajo, los que tienen que ir en el metro, no sé qué, y pasan por delante por en medio de la cola, es decir, ellos no, para ellos la cola no existe, esos son los pringados que tienen que hacer cola, les sí, abren la puerta de atrás, empiezas a ver todo ese movimiento, eh, empiezan a pasar abrigos de pieles, empiezan a pasar comida, el tipo conoce a todo el mundo, es un mundo en el que te vas metiendo con él, ¿no? Y al final acabas en la primera fila, de repente, como tú bien has dicho, aparece la mesa como de la nada, ¿no? Porque está rodado de tal manera que los gestos, nuevamente, el movimiento de cámara con los gestos, hay un momento en el que le saludan unos que están a otro lado, la cámara se mueve, es decir, y acaba en el cómico ¿no? Que está haciendo la actuación sí. y ellos están justo enfrente, ¿no? Y yo creo que aparte de ser un prodigio técnico, ¿no? Es la forma perfecta para contar eso. Te sientes perfectamente como el personaje de Karen, ¿no? Como el extraño que se mete en este mundo, ¿no? Y te resume perfectamente un poco el estilo y lo que cuenta esencialmente la película. Sí, sí, pues me parece, me parece muy acertado lo que has dicho, que lo has dicho perfecto. Yo, bueno, tenía aquí mi momento favorito, pero que ya hemos hablado de él en realidad, que Ah, sí. sería la escena en la que Karen está con Jimmy y se cree que la van a matar, ¿no? Que es como tú has dicho, que va por la calle. Tenemos estos planos de Ah, detenido. No, está ahí al lado. Y como ella va, como has dicho tú, se ralentiza el tiempo porque esta es una película en la cual tenemos muchas escenas muy cortas, muy breves. Son como momentos, ¿no? Son momentos cuyo hilo conductor es la voz en off, se puede decir. Pero cuando el director quiere
mantener el tiempo y para darte tensión o lo que sea. Y aquí es uno de esos momentos, ¿no? Tenemos estos planos que ya, bueno, ya hemos hablado de esa escena, pero como ya hemos hablado, voy a nombrar otra que se me está ocurriendo ahora de la que no hemos hablado, que es cuando se enteran de la muerte de Tommy, ¿no? Porque está Jimmy en la cabina, ¿no? Él está como muy feliz de que van a hacer a Tommy de la familia, ¿no? Porque es algo de lo que no hemos hablado, pero que es también importante para los personajes de la película, que es el origen, ¿no? Si unos son judíos, si son italianos, si son descendientes de irlandeses. Entonces, Tommy es descendiente de italianos al 100%, pero Jimmy y sobre todo Henry es mitad italiano, mitad irlandés. Entonces, solo por esa mitad que no es italiano no puede entrar nunca en la familia, ¿no? Esto te lo dejo muy claro. Y también la familia de Karen es judía, está muy bien. Que ella le tapa el crucifijo, ¿no? Que tiene... Sí, la madre es típicamente, ¿no? Está muy preocupada de si él es medio judío, no sé qué. Me estoy acordando también de otro momento que me parece maravilloso porque también es puro cine y nuevamente remite a esta pasión de Scorsese por la historia del cine, que es el final de la película, cuando él está recogiendo el periódico y está contando esto de los espagueti a la marinara y la vida que lleva ahora, de pringado y no sé qué, y mira a cámara, y hay un momento en el que meten un plano de Joe Pesci disparando a cámara prácticamente, y volvemos a él. Eso sí está hecho en montaje, porque eso está sacado de otra secuencia en la que había un atraco, no sé qué. Entonces, un momento en el que el personaje de Joe Pesci disparaba. Y está ahí notado para contarte que la amenaza de que lo puedan matar después de haber sido un chivato la va a tener siempre, ¿no? Porque él se vuelve hacia cámara y es como vas a tener que mirar siempre por encima del hombro, porque siempre vas a tener esa amenaza de alguien te va a matar, ¿no? Alguien como Tommy. Y entonces ese plano remite, yo recomiendo a la gente que lo vea, a una también de las películas claves de la historia del cine, que es Asalto al tren, Edwin S. Porter. Vale, este es uno de los pioneros del cine. La película es de 1903. Entonces, es una película muy innovadora en cuanto a montaje, porque es la primera en la que hay un montaje paralelo de acciones, porque vemos a los que van a detenerlos montado un paralelo, que esto nos parece hoy en día algo básico, pero en 1903 pues era una revolución auténtica, ¿no? Y entonces al final de la película hay un plano que para esta época es muy sorprendente. Yo recomiendo a la gente que lo busque en YouTube porque es muy impresionante, que es un plano además muy corto, cuando en aquella época todos los planos solían ser muy amplios, ¿no? Y es un forajido levantando la pistola a cámara y disparando. Y es un plano muy parecido al de Joe Pesci. Entonces, que Scorsese termine la película. Bueno, después de ese plano volvemos a ver a Henry Hill, pero básicamente es como termina la película. Es un homenaje nuevamente a eso. Entonces, tenemos ese plano de homenaje a esa película fundacional y pionera. Tenemos el cantor de jazz, es decir, ahí tenemos el recurso del vértigo de Alfred Hitchcock, es decir, hay muchos referentes, ¿no? Sí, y además decía Scorsese en la entrevista esta que leí que esto de seguir es decir, de que la voz no fuera el hilo conductor de la narración y de los planos congelados y demás, tenía para él mucha influencia la Nouvelle Vague. Ah, claro, sí. ¿Sabes? Que especialmente esta película Jules y Jim. Sí. Sí, además ya había también multitud de puntos de vista de los personajes. Sí. Que también Tarantino tiene. Bueno, es que Tarantino tiene de todo. Sí, bueno, Tarantino tiene muchos referentes Referentes. Tarantino tiene sobre todo de Band Apart, que Es verdad, claro. de Jean-Luc Godard también. Sí, Band Apart, sí. Y sí, tienen muchos puntos en común Scorsese y Tarantino, aunque bueno, también tienen sus diferencias, pero son estilos similares, sí. Sí, desde luego. Pues bueno, ya para acabar, comentarle a la gente que nos esté viendo que estos dos actores, Joe Pesci y Robert De Niro, que
que fueron actores fetiche de Tarantino en estas décadas de los 80 y 90, antes de que tuviera Scorsese su etapa DiCaprio, ¿no? Que tiene como esta etapa de que su actor fetiche parece que sea Leonardo DiCaprio. Pues ahora está haciendo una película en Netflix que se llama The Irishman, Sí. En la que vuelve tanto Robert De Niro como Joe Pesci. Y es bueno, por lo visto es una superproducción. Sí, sí, es que él ha dicho que realmente hoy en día nadie invierte ese tipo de presupuesto. Hablamos de unos 150 millones de dólares, a no ser que estemos hablando de una película de superhéroes, ¿no? De una gran superproducción de este tipo, ¿no? Sí, Entonces, que Netflix pues, le ha dado ese dinero. Entonces, bueno, es muy llamativo, ¿no? Que una película de este nivel la vayamos a ver por Netflix, ¿no? Pero oye, bienvenida sea y ojalá vuelva a ofrecernos una obra maestra como uno de los nuestros, ¿no? Y es verdad, Joe Pesci, fíjate que ganó el Oscar al mejor actor de reparto por esta película. Yo creo, yo creo que fue una cierta injusticia ese año, porque estaba nominada a todo lo importante y ganó Bailando con Lobos, que es una película que me gusta bastante, el debut de Kevin Costner como director, pero es una película que ha resistido mucho peor el paso del tiempo, ¿no? Que hoy en día nadie habla de Bailando con Lobos, prácticamente, ¿no? Bueno, es una película que sí, está sí, bien, es verdad, es pero, verdad. pero no ha quedado tanto, ¿no? Y en cambio fue una cosa más como del momento, que cuando salió, pues, pero uno de los nuestros ha quedado como el clásico de aquel año, ¿no? Y solo ganó el de mejor actor de reparto, que por cierto también es casi un gag que un tipo también con esa especie de verborrea incesante como Joe Pesci, cuando ganó, la gente estaba como agarrada a la butaca diciendo, bueno, este va a soltar aquí y tiene el récord del discurso más corto de aceptación de un Oscar, el récord, que dijo únicamente, es un honor, gracias, y se fue. No lo sabía esto yo. Sí, entonces Bueno, fue prácticamente un gag, ¿no? Porque claro, claro, de Joe Pesci se esperaba que se enrollara como una persiana, ¿no? Y bueno, pues... jugando con las expectativas. Sí, 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 sí. Sí, sí. Bueno, pues nada, pues hasta aquí. Muchas gracias, Federico, por participar en este análisis. Gracias a ti por invitarme. Ha sido un honor. Gracias, un honor, gracias, como dijo No, Joe gracias, Pesci. y ya está, y te vas. Y bueno, no creo que nadie haya llegado hasta aquí si no has visto la película. Espero que no, por vuestro bien, pero si es así, verla Incluso si después. te has visto, incluso si has oído los spoilers, te va a encantar la Tienes que película. verla, tienes que ver. Aparte, es lo que dice Federico. Yo hacía mucho que no la veía, siempre me ha encantado, pero hacía varios años que no la veía y la he visto esta misma tarde. Ujú. Y es lo que has dicho tú, es que te mantiene, o sea, es una película del año 90, pero es que parece vamos, es que no se nota para nada que es Sí, de hace sí, tantos años, ¿vale? sí, 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 Vaya, sí. o sea, es increíble. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribíos, compartidlo y nada, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.